Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la magia de los playoffs, bienvenidos y bienvenidas a la categoría de los aspirantes al reinado, bienvenidos y bienvenidas al duelo que va a enfrentar a los Alcázares contra Igi Control Melilla en esa pelea por tratar de ascender a Primera División. Cerramos el turno por este jueves en lo que respecta a las posibilidades de playoff en esta segunda división de fútbol playa masculino, porque ya hemos cerrado el capítulo en femenino y ahora nos plantamos de lleno en el último envite de esta tarde aquí en Torrots, donde tenemos a los Alcázares, que terminó tercero en el grupo A contra Igi Control Melilla, que acabaron cuartos en el grupo B. Después de una jornada que ha sido trepidante, donde en lo que respecta al cuadro masculino hemos contado aquí la victoria de Barcelona BSC por 4-2 contra Fútbol Fran Mejías, el encuentro que inauguró la tarde aquí en Torrots. Luego después hemos contado dos capítulos en el lado femenino, Black Wolf Academy 6 y Guadalcacín 1, junto al Barriada La Playa 2, Igi Control Melilla B 1. Sus compañeras, las filiales del cuadro femenino, vienen de cosechar un empate, o mejor dicho, una derrota contra Barriada La Playa, y ahora el lado masculino va a tratar de tomarse la revancha, va a tratar de buscar la redención, y en este caso lo va a hacer enfrentándose a los Alcázares en este partido de ida. Recordemos que hay ida y vuelta en estos encuentros de playoff, donde mañana tendremos el partido de vuelta, así que este es el primer asalto de los dos que vamos a disfrutar aquí en Torrots. Preparados ya para el sorteo de capitanes, los Alcázares con su camiseta azul característica y Igi Control Melilla con ese azul claro van a ser los que van a tomar partido de esta batalla. Así que preparados todos para comenzar, preparados todos para disfrutar, y a todos ustedes les recordamos la consigna que ya tienen grabada en sus memorias. Pónganse cómodos y cómodas, suban el volumen y a disfrutar, porque allá vamos. Y ahí tenemos a los jugadores del cuadro melillense preparados para iniciar esta andadura, preparados para esperar este saque de centro que va a poner en movimiento los Alcázares. Cuando ya vemos cómo cae de lleno la tarde aquí en Torrots para cerrar este 3 de julio, para cerrar esta jornada de playoffs, después de que también estemos disfrutando este fin de semana del arranque de los campeonatos de selecciones autonómicas en categoría alevín y cadete. Mañana arrancará una nueva jornada en primera división, tanto masculina como femenina. En definitiva, se va a juntar todo el menú, por si estábamos hambrientos y sedientos de más fútbol arenoso, pues ahí traemos una más. Y además ahora cargadas de acción y de emoción. Cuando suena el silbato, comienza el partido. Va a mover la pelota los Alcázares. Ahí tenemos la apertura hacia el costado zurdo. Aparece Luca, intenta meter la pierna Francisco Cintas, momento y aguanta Luca Becares, forcejeando en esa pugna, la acaba por recuperar Igi Control Melilla, que ya se dispone a ponerla en movimiento. Ahí tenemos, entregando para Michian. Michian saliendo desde atrás, preparado para empelar, con la pierna izquierda encontrando el ataque por la derecha, donde ahí recibe Pablo González, coloca el centro, lo recoge sin problemas el cancerbero de los Alcázares. Ahí vemos cómo sale jugando desde el carril diestro. Ahí está Álvaro Méndez. Retrocede y parte desde el kilómetro cero con Adrián López, que ya la cuelga hacia arriba. El remate directamente fuera. Sacará de portería Micián. Asistiendo hacia el carril diestro. Recepcionando de nuevo el guardameta melillense. Tratando de atacar, tratando de iniciar esta tentativa ofensiva. Ahí vemos la pelota en largo, directamente a la cabeza de Francisco Cintas. Colgando hacia la izquierda ese balón que se marcha directamente fuera. Sacará los Alcázares en esta jornada más que interesante, en esta lucha titánica por los playoffs, por el ascenso a Primera División masculina. Ahí tenemos la pelota en profundidad que ya intercepta el cuadro melillense. Sale salpicado fuera del terreno de juego. La pondrá otra vez en movimiento el cuadro melillense. Lo hará por medio de Francisco Cintas. Y ahí juega Michian.
Saliendo hacia la derecha. Juega con Alejandro, cambiando de orientación hacia la izquierda. De nuevo Cintas, asociándose cerca del área. Ahí tenemos preparado para armar la chilena. El cambio de orientación, que no es bueno. Trataba de golpear Pablo. Y va a ser pelota favorable a los alcázares. En esa jugada que ahí veíamos cómo trataba de organizar ya en primera instancia el equipo melillense. Sale desde atrás los alcázares. Allá va el golpeo de portería a portería. Ha atrapado Micián. Sale jugando desde atrás. Igicontrol Melilla. Recepcionando el guardameta Micián, que ya abre hacia la izquierda. Ahí tenemos el toque de primeras. Despeja los alcázares. Y va a ser córner. Saque de esquina favorable al combinado melillense, que ya empieza a plantarse en las inmediaciones del área rival. Y ahí se dirige Mohamed para ponerle en movimiento. El juego está parado. Y ahora sí ya se va a reanudar. Ahí tenemos el envío de cabeza directamente para que despeje el peligro los alcázares. Saliendo desde atrás Micián. Toca en corto para jugar con Ismael. Ismael avanza por el carril zurdo, tratando de progresar. De momento toca hacia atrás y vuelve a empezar, levantando el esférico. Ahí tenemos el envío en largo directamente para que ataque de nuevo el cuadro melillense. Ahí está Micián asistiendo hacia la derecha. Ahí tenemos el cambio de orientación, que es buenísimo. Mete el turbo, allá va el disparo. ¡Fuera! Se marcha ligeramente desviado. Nuevo aviso en este caso de Miguel. Y va a ser pelota favorable para los alcázares. Ahí le pegó Miguel Berro. Saque de banda para los alcázares. Partiendo Álvaro Méndez desde el lateral. Ya colgando ese envío cerca del área. Recupera el cuadro melillense, que ya sale desde atrás. De momento circula y sirve para su guardameta. Ahí está Micián asistiendo hacia la esquina. Sale rápidamente al ataque los alcázares. El despeje acrobático de Igicontrol Melilla. La duerme y la controla Lauti. Retrasa para Adrián López. La pone hacia arriba. Ya juega por la izquierda. Ahí tenemos ese lanzamiento totalmente desviado. Va a ser saque de puerta. Sale jugando desde atrás. Ahí tenemos al cuadro melillense atacando por el perfil diestro. Ahí está Francisco Cintas asistiendo para Micián. Micián que levanta la pelota. Micián que controla. Asiste para Cintas. Cintas que empala de primera. Qué buena combinación. Y el remate de cabeza de Berro. Se marcha desviado. Volverá a jugar el equipo de los alcázares. Sale desde atrás. Ahí tenemos el disparo lejano directamente fuera. Buscando inquietar ya el área rival. Prácticamente desde el lado opuesto. Adrián López. Y ahí la tiene Berro. Berro juega por la izquierda. Tratando de avanzar. Ahí vemos cómo la sirve hacia atrás para jugar con su cancerbero. Ahí está Micián, que controla, baila con el esférico. La devuelve hacia la izquierda para Berro, que imita a su compañero. Buen cambio de orientación hacia la derecha. El disparo mordido. No consiguió posicionarse bien. En este caso, Ismael. Y va a ser pelota favorable para los alcázares. Asistiendo por la izquierda. Intenta despejar Berro. Asiste y juega de nuevo con Micián. Vemos cómo se desmarca de nuevo Pablo. La apertura hacia el carril zurdo. Ahí tenemos a Pablo asistiendo en profundidad para que progrese su compañero, el dorsal número 6, que la pica hacia atrás para reconducir el camino con su compañero en el círculo central. Ahí adelanta la presión e intenta recuperar Lauti. Mientras tanto la tiene en su poder el cuadro melillense. El despeje que se pierde directamente junto al banderín. Va a ser saque de banda favorable a Igicontrol Melilla. Preparado ya para ponerla. Ahí tenemos a Micián saliendo desde atrás. Aguantando el esférico. Jugando por la derecha. El pase hacia atrás directamente a las manos del cancerbero del combinado melillense. Ahí tenemos jugando por el carril izquierdo al dorsal número 6, que trata de arrancar.
Trata de progresar, recortando, evita muy bien la entrada, lleva el lanzamiento, se sacude el peligro encima los alcázares. Y ahí tenemos a Lauti. Lauti progresa, Lauti dispara, fuera. Buscando sorprender desde lejos. Armó la izquierda. Se ha marchado ligeramente desviado. Sacará de portería Micián, que ya la busca mientras recibe la presión de Alberto López. A los mandos el cancerbero del cuadro melillense, que ya toca en corto. La pone hacia atrás. Otra vez Ismael, avanzando Micián, que se prepara para empalar, se prepara para asistir hacia el área rival. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Control Melilla para colocar el primero. En ese pase de Micián ahí apareció el dorsal número 2 para meter la cabeza, anticiparse a la salida de Adrián López, clavarla en el fondo de la red y colocar el primero para el equipo melillense a falta de 4 minutos y 34 segundos para que termine esta primera parte. Y Control Melilla 1, Los Alcázares 0. Juega de nuevo Los Alcázares, qué buen pase de Micián. Y ha marcado Pablo el primer tanto del partido. Se ha adelantado el cuadro melillense después de ese pase que colocó Micián y cómo se ha anticipado para meter la cabeza el dorsal número 2. Metió la cabeza Pablo para situar la ventaja. Así que a falta de 4 minutos y 17 segundos para que termine esta primera parte. Y Control Melilla 1, Los Alcázares 0, marcó Pablo. Y juega otra vez en ataque el equipo melillense. Intenta marcharse ahora apurando línea de fondo. La tiene de nuevo en su poder. Recuperando la pelota Los Alcázares. Y va a ser saque de portería. Jugará Micián. La pone otra vez en circulación el portero de Control Melilla. De nuevo busca una segunda asistencia después de haber encontrado a Pablo en la anterior. Y ahora ahí vemos cómo progresa su compañero por la izquierda. Recupera por detrás pero en falta Cristian González. Así que va a tener este libre directo favorable el equipo melillense. Y ahí tenemos cómo la va a tener a su disposición el equipo melillense. Ya se prepara para ejecutar este lanzamiento. Y preparado para ejecutar este lanzamiento. Allá va Miguel. Ahí está Berru. Preparado para ejecutar este disparo. Listo para tomar carrera. Para buscar ese remate hacia la portería. Ahí tenemos a Berru tomando carrera. Allá va, pierna derecha, al palo. Se ha estrellado en el poste ese misil que fíjense dónde ha ido directamente a parar. Hacia las manos de Micián. Ojo en esa recuperación, la tiene Los Alcázares, puede empatar. La saca in extremis, sigue el peligro. Ahí la tiene Alberto y la recoge Micián. Jugada rocambolesca a la velocidad del rayo. Imposible de seguir la trayectoria de ese esférico. Tras el lanzamiento de Berru, que se ha estrellado en el poste y directamente ha ido sacudido hacia el área rival. Ahí vemos cómo llegaron tarde. Cartulina amarilla para el jugador de Los Alcázares. Ahí vemos la repetición de ese disparo. Ha salido como un obús. Y va a haber cartulina amarilla para Alberto. Se convierte en el primer jugador amonestado de este partido. Amarilla para Alberto. Y va a tener este libre directo a su favor. Y Control Melilla, en este caso un poco más lejos. Y cambiando de lanzador. Porque ahí se dirige Ismael para ejecutar este lanzamiento. Dibujando la circunferencia. Y ya listo y dispuesto Ismael para colocar la pelota en la cima de la circunferencia. En la cima de la pirámide. Y ya directo a lanzar. Allá va el lanzamiento. Fuera. Este se ha ido más desviado. Será saque de portería. Y se coloca ya para lanzar Los Alcázares. Se prepara
De nuevo, para salir desde atrás. Ahí tenemos el disparo. Fuera. Buscando sorprender ahora a Adrián López. A punto de encontrar el fondo de la portería de Micián. Ya está jugando el cuadro melillense. Ahí sale jugando desde atrás. El dorsal número 6 que ya entrega para Micián. Ahí juega hacia su lateral diestro. Partiendo desde atrás. Ahí sale de nuevo en ese ataque. Y control Melilla. Qué buen cambio de orientación. Ahí vemos cómo se marcha en velocidad. Apurando línea de fondo. Buena combinación. La está esperando. Ahí tenemos en ese remate que acaba por cometer falta. Sí. Ha acabado en falta favorable a los alcázares. Se duele sobre la arena Nahuel. Tras haber recibido ese golpe. Ese casi costarazo. Y va a tener este libre directo a su favor. Bastante lejano, pero va a intentar sacarle el máximo partido posible. En este caso, Nahuel. Tenemos la repetición. Como sí que parece que llega a impactar. Y ya se dispone a ponerla en movimiento. El equipo de los alcázares. Ahí está Nahuel. Listo para tomar carrera. Listo para ejecutar. Ahí le tenemos. Avante. Pierna derecha. Fuera. El tiro desviado. Buscando la escuadra izquierda de la portería de Micián. Ya juega otra vez el cuadro melillense. Micián. Pelota en movimiento. Abriendo hacia la izquierda. Salvando muy bien la entrada. Salvando ese recorte. Ya va el disparo. Detiene en dos tiempos Adrián tras la cesión de su compañero. Y ataca. De nuevo los alcázares. Ahí está Adrián. Adrián empala. Fuera. El lanzamiento desviado. Va a ser saque de portería. Jugará Micián. Que ya asiste hacia la banda izquierda. Ante la presión de Mohamed. Ahí vemos, mientras tanto, a las jugadoras de Igicontrol Melilla. Que además acaban de jugar, como decimos, el filial. Han perdido in extremis por 2-1 contra Barriada La Playa. Y ahí están sus compañeros del lado masculino peleando y de momento llevándose la victoria en este arranque de playoff. Se prepara para jugar los alcázares. Vemos cómo se avecinan también más rotaciones. Y ahí está Álvaro Méndez. Y ya tiene en sus dominios la pelota y este libre directo a su disposición. Preparado ya para golpear. Esperando la orden del colegiado. Ahí le tenemos tomando carrera. Allá va pierna derecha. Fuera. Se pierde por línea de fondo. Sacará de portería Micián. Probando suerte desde lejos Álvaro Méndez. Pero no ha conseguido encontrar portería. Nuevo ataque para Igicontrol Melilla. Saliendo desde atrás. Ahí tenemos colgándola hacia arriba Micián. Qué buen pase y no pudo controlar Pablo González. Se la queda de nuevo el cancerbero de los alcázares. Apurando ya en este tramo final de primer acto. Ahí está Luca. Luca Becares. Ante la vigilancia de su rival. La vigilancia de Alejandro. Cambiando de orientación hacia la izquierda. Ahí tenemos el envío directamente fuera. Va a ser saque de puerta para Micián. Que ya deja que pasen los segundos. Buscando quizás una última Igicontrol Melilla. Pero cuidado con no meterse en líos. Colgando la bola hacia la banda derecha. El remate de primeras. ¡Golazo! Gol, 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 gol. Y voltereta. Gol de Igicontrol Melilla. Francisco Cintas. ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? Claro que había tiempo para una más. Para el golazo relámpago. Ahí tenemos cómo la puso Micián. La enganchó de primeras, voleando con el exterior del pie derecho para superar a Adrián López. Esto es un chicharrazo con mayúsculas para colarlo en sus videotecas y en el Salón de la Fama. A esto se le llama correr, a esto se le llama transitar y a esto se le llama convertirse en el Rayo McQueen de Torrots para instaurar el segundo y ampliar las distancias. A falta de 3 segundos para que lleguemos al siguiente descanso. Igicontrol Melilla 2, los Alcázares 0. Cuando ahí lo tenemos, llegamos
Al primer descanso suena el silbato. Victoria momentánea de Iji Control Melilla. Que mamma mía lo que se ha fabricado. Mamma mía el golazo que acaba de certificar para seguir ampliando las diferencias. Ahí tenemos hablando Alfredo y Adrián. Así que los goles de Cintas y de Pablo de momento colocan por delante al cuadro melillense, que ha regalado el tanto de la jornada sin ningún tipo de duda. Y mira que era difícil de superarlo. Llegamos al primer descanso. Control Melilla 2, los Alcázar 0. No se vayan, que volvemos con más y seguro que mejor. Pues ya estamos aquí de vuelta, preparados para vivir esta segunda parte. Recuerden, marcador al descanso. Control Melilla 2, los Alcázares 0. Vale los goles de Pablo y de Francisco Cintas. Después de una primera parte en la que la imagen por completo va a ser ese derechazo que ha anotado este jugador. En una jugada que ha sido magistral, vertiginosa. Imposible de calificar, porque la verdad que cualquier adjetivo que le pongamos se va a quedar demasiado corto. Y ataca ya por la derecha Francisco Cintas. En este segundo periodo, recordemos que cuando acabemos este partido ya cerraremos esta jornada de jueves, cerraremos esta primera jornada de playoff y ya mañana continuaremos con más batallas. Ahí la tiene jugando Michian, buscando la pelota arriba. La vuelve a domar, la vuelve a controlar el equipo melillense. Ahí tenemos a Francisco Cintas, que retrasa para Michian. Michian avanza, toca con la izquierda y asiste para su compañero en ese mismo costado. Ahí vemos cómo presiona también Cristian González. De nuevo, vuelta a empezar. Michian colgando esa pelota en largo que no puede controlar su compañero. Va a ser saque de puerta. No pudo hacerse con ella Pablo González. La pelota va a ser favorable Alfredo, que ha tomado el relevo de Adrián López en la portería de los Alcázares. Ahí avanza Alfredo, que progresa. Le va a pegar con la izquierda. Lleva el lanzamiento. Lo bloca Michian. Y va a ser pelota favorable para el combinado de los Alcázares.
Ahí están reclamando falta, pero no la van a conceder los colegiados. Ahí vemos cómo la reclamaba Nahuel. Mientras ya la pone Berru. Jugando con Mitsian. Mitsian avanza, asiste hacia el carril derecho. Recupera Lauti. Lauti abre hacia la derecha para Luka. Luka que está en solitario y no puede controlar esa pelota, pero ahí presiona, intenta hacerse con ella. Pero ya la tiene en su poder Mitsian, que asiste hacia el área rival. ¡Qué buen pase! El remate de primeras. Lo ha atrapado Alfredo. Juega Nahuel hacia atrás para el propio Alfredo. Alfredo para Nahuel. Nahuel otra vez para Alfredo, que ya busca esa pelota en largo. Ahí tenemos la dejada de cabeza. Va a ser saque de esquina. A punto de encontrar el autogol. Ahí vemos precisamente a Cintas. Y va a ser saque de esquina. Córner favorable a los alcázares. Ahí se dispone a sacar Lauti, que la pone hacia atrás. Controla de primera a su compañero. Ahí está Lauti. El remate de Chilena, que se lo quita de encima el equipo melillense. Y ya juega desde atrás el propio Alfredo. Sirviendo para su compañero. Pelota en corto. De nuevo para Alfredo. Alfredo busca ese movimiento en profundidad. Rápidamente recupera Melilla. Ahí la puede tener, el pase de la muerte que buscaba Pablo González. Lo ha interceptado la defensa y está de nuevo jugando Cintas. El remate fuera. Se marcha desviado. Esa chilena que estuvo a punto de encontrar el fondo de la red. Ya por ir con más acrobacias, ya por ir con más golazos. Dispuesto a reventar las videotecas. Y control Melilla. Alfredo asiste hacia la izquierda. Se le escapa el control a su compañero. Saque de banda. Jugará Pablo. Pablo toca en corto con Cintas. Hacia atrás para Mitsian. Mitsian que empala al aire. No consigue materializar ese pase. Y ya juega a los alcázares. La tiene otra vez en su poder el combinado azul. Asistiendo hacia la derecha. Tratando de mandar ese remate de Espuela. Y comete falta. Comete falta Cintas, que va a ver la cartulina amarilla y se convierte en el primer jugador amonestado en Igicontrol Melilla. Recordemos que antes la vio Alberto López en los alcázares y ahora va a ser sancionado el número 15 del combinado melillense. Va a tener este libre directo a su favor el equipo que viste de azul. Ya se levanta sin mayores contratiempos Cristian González, que ya coloca la pelota. Ahí le señala a Nahuel la posición. Todos detrás del árbitro. Y preparado ya para lanzar. Ahí está Cris. Tratando de acortar distancias en el marcador. Ahí vemos colocándolo en la cima de la pirámide, dibujando la circunferencia. Y se dispone a ejecutar este golpeo. Cristian González. Preparado ya para lanzar. Ahí tenemos el libre directo. La lleva con la pierna derecha para Mitsian. Y ahí la vuelve a perseguir el propio Cristian, que sacará de banda, encontrando ese control con su compañero. El remate de chilena. Se la quita de encima Berru. Y nuevo ataque para los alcázares, que se anima en este tramo de partido. Uy, 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 esa caída. Pero no va a haber nada de nada. El juego continúa. Busca la transición y control Melilla. Bueno, ahora en ese cuerpo a cuerpo derribó Alberto López a su rival, pero va a parar el partido el colegiado porque ahí tenemos a Nahuel, me parece que es, con la camiseta incluso llena de arena. Y efectivamente, vemos cómo reclamaba el penalti. Vemos la repetición de la jugada, cómo se la ha jugado y mucho. Berro juega de nuevo el equipo que viste de azul. Ahí tenemos preparado Alberto López. Bola hacia atrás y ya juega Alfredo. Asiste hacia la izquierda. Toca Mohamed. Progresando los alcázares. Ahí vemos el envío de chilena directamente fuera. Sacará de portería Mitsian. Preparado ya para jugar.
Y sale ya jugando. Ahora no está teniendo demasiado trabajo. Sí que es cierto que empieza a llegar ahora más los Alcázares, pero en cuanto se planta Melilla, y ojo ahora, ojo en esa transición, si antes lo decimos, ahí avanzaba Alberto López en el mano a mano, rápidamente se ha rehecho su rival, que ahí asiste para recuperar, pelota en corto para jugar desde el kilómetro 0, y ahora con problemas, llega tarde, comete falta Alberto López, que tiene que tener cuidado porque tiene amarilla, tiene amarilla Alberto López. Ahora vemos cómo ha derribado a Ismael. Y ahí tenemos preparado para jugar a Mohamed. Mohamed preparado ya para ponerla en movimiento. Listo y dispuesto para aprovechar esta jugada. Y tomando carrera, mirando hacia adelante, apoyándose en la valla y buscando el libre directo, que ya hemos visto la potencia que tienen siempre que está en los dominios de Melilla. Ahora directamente ha jugado en corto para Mitsian, jugada elaborada, cuando ya estaba todo el público expectante de ver un nuevo misil. Ahí tenemos a Mitsian cambiando de orientación, el lanzamiento no lo puede aprovechar su compañero. Y ahí la tiene Alfredo, buscando esa transición, despeja el peligro cuanto puede. Y control Melilla, ahora se queda sin espacio el combinado que viste azul claro y recupera los Alcázares. Mohamed la pone en juego, ahí vemos el remate de chilena, ¡golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! No vale, no va a valer, no va a valer ese tanto anulado. Ahí vemos cómo lo niega el colegiado, parece que ha pitado falta de Álvaro Méndez. Sí, efectivamente, falta de Álvaro Méndez, así que esa chilena de Nahuel no va a subir al marcador. Controló con el pecho. Ahí vemos la repetición, como sí, ahí parece que en ese forcejeo cae un jugador de Igicontrol Melilla y es lo que han debido de sancionar. Falta de Álvaro Méndez. Así que esta obra de arte no va a subir al marcador y va a tener este libre directo a su favor el equipo melillense. Ahí vemos el forcejeo con Mohamed y cómo empujó en última instancia Álvaro. Y ahí se acabó. Ahí tenemos el balón por dentro. Fuera. Rozando el tercero Melilla. En ese toque con la izquierda. Que estuvo cerca de aprovechar el atacante del equipo que domina ahora mismo en el marcador. Cerquita de encontrar el 3-0. Y ahí tenemos a Ismael llevándose la pelota. El autor que ha tenido esta última ocasión. Ismael asiste para Mitsian, que este abre para Mohamed por el carril diestro. Avanzando, picando, tirando el sombrero, despeja de cabeza la zaga de los Alcázares, busca la transición de primeras, el lanzamiento de Nahuel, lo detiene Mitsian, buscando sorprender, casi desde el círculo central, armó la derecha y se la ha quitado como puede el portero de Igicontrol Melilla. Sigue el peligro, ahí avanza por detrás Álvaro Méndez, Álvaro define, gol, 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 gol de los Alcázares, Álvaro Méndez. Lo merecía, insistiendo, perseverando, iba a llegar el primero. No fue en el gol anulado a Nahuel. Ha tenido que ser ahora con el tanto de Álvaro Méndez en esa batalla en la arena, en esa batalla en el barro, forcejeando los dos equipos. Y finalmente le cayó al número 8, que aguantó muy bien en ese cuerpo a cuerpo. Se posicionó con la derecha, la ajustó abajo, raso junto al palo izquierdo de la portería de Mitsian, para ahora sí inaugurar la cuenta goleadora a falta de 5 minutos y 23 segundos para que lleguemos al siguiente descanso. Igicontrol Melilla 2, los Alcázares 1, marcó Álvaro Muñoz. Y ahora a punto estuvo de marcar otra vez el cuadro melillense. Sale desde atrás, atacando los Alcázares, pelota en profundidad que toca de cabeza Mohamed. Ahí la recibe, la baja sobre la arena. Bueno, está ahora embarullándose el partido. Numerosas faltas. Y demasiado trabado este segundo periodo, como decimos. Donde ahora va a tener este libre directo a su favor el cuadro melillense. Ahí tenemos a Ismael, que va a proceder a lanzar este
Libre directo. Y que se toma su tiempo. Y ha habido cartulina amarilla para uno de los banquillos. Mientras volvemos otra vez a la batalla. Ahí está, preparado para tomar carrera. Allá va Ismael. Lanzamiento con la diestra, fuera. Se marcha desviado. Va a ser saque de portería. Ahí juega Alfredo en profundidad para que intente controlar Nahuel. La pelota queda suelta. El disparo con la izquierda acaba en los dominios de Mitzian, que asiste hacia el carril izquierdo. Presiona, al menos intenta hacerlo Lauti. Se da la vuelta su rival, controlando de nuevo de espaldas a la portería, madurando la jugada. Ese envío queda suelto y acaba en las manos de Alfredo. Alfredo que busca rápidamente el contraataque. La pelota queda flotando para que la controle Mohamed. Mohamed trata de darse la vuelta, acorralando a Ismael, que retrasa para Mitzian. Mitzian en corto con Francisco Cintas. Cintas la cuelga hacia arriba, buscando ese carril izquierdo, y el remate totalmente escorado. No supone ningún peligro para Alfredo. Jugando en corto el cuadro azul. Pelota favorable a los alcázares. Ahí vemos la chilena lejana. Acaba en las manos de Mitzian. Mitzian asiste para el carril zurdo. Intenta presionar Lauti. Cede hacia atrás Mitzian, que ya la busca hacia la derecha, directamente a las manos de Alfredo. Alfredo juega en largo. Directamente se pierde por línea de fondo esa pelota. Y va a ser saque de puerta. Jugará Mitzian. Abriendo hacia la izquierda, recortando. La doma y gana los alcázares. Ese duelo individual, qué gran recorte, y puede llegar el 2-2. Y rápido en dos tiempos le ganó la partida Mitzian a Lauti. Juega y pide un poquito de calma a Francisco Cintas, porque se ha alocado por completo este segundo periodo, bastante trabado, con faltas, con jugadas polémicas. Y juega de primeras para seguir sembrando la distancia el equipo melillense. La bola dejada directamente para Mitzian. Abre hacia la izquierda. Vemos cómo ha temporizado un poco el ritmo, cómo ha bajado ahora el pulso del partido, tratando de contener un poco los ánimos, sobre todo teniendo en cuenta que todavía nos va a quedar el tercio del camino. El pase colgado de Francisco Cintas lo intercepta la zaga de los alcázares. Pelota hacia el carril zurdo. Juega Eji Control Melilla. Mitzian desde el kilómetro cero, avanzando, preparado para golpear. Allá va el lanzamiento. Llegó a tocar en la cabeza de uno de sus compañeros. Ahí aparecía Pablo González. Juega los alcázares. Pelota arriba de Mitzian. Despeja de cabeza. Y Control Melilla. Se la queda de nuevo en su poder Cristian González. Asistiendo para Alfredo. Alfredo la manda hacia arriba. Y la deja de cabeza su compañero a las manos de Mitzian. Que abre hacia la izquierda. Encontrando a su compañero. Toca de espuela y cambio de orientación hacia la derecha. Y la baja Francisco Cintas. Jugando para Mohamed. Ahí vemos cómo intercepta y se la intenta quitar de encima los alcázares. Va a ser saque de banda favorable para Mohamed. Mohamed se dispone a colgarla. La pone hacia la derecha. Intenta recepcionar ese envío de Cintas. Saque lateral. Volverá a jugar de nuevo los alcázares. La pone en movimiento Alfredo, buscando el carril diestro. Ahí no puede llegar nadie. Y la posesión va a volver a ser para Eji Control Melilla. Está costando ahora encontrar un poco de continuidad en el juego a ambos equipos. Cuando vamos a entrar en el último minuto de este segundo periodo. Ahí está Mitzian, que levanta la pelota. Juega hacia la derecha para Francisco Cintas, el autor del golazo del día, de la tarde, de toda la jornada. Juega, va a ser saque de puerta para Alfredo. No sé por qué hay una pelota justo detrás de la portería. Y no, parece que no le deja sacar por estar esa pelota ahí.
Claro, se la tiene que quitar. Y juega ya rápidamente Alfredo. El pase hacia la derecha. Sale volando por el cielo de Torrots. Y se traduce en saque lateral favorable a los alcázares. Buscando una de las últimas de este segundo periodo. Ahí está Alfredo. Alfredo que dispara. Se quita la pelota de encima Pablo. Y ojo porque ahora tenemos a Michian con problemas. Parece que se ha hecho daño. Vemos cómo habla con el colegiado. Ya se levanta, parece que está bien. Y ahí vemos la repetición. Como, claro, al lado de Chilena le ha golpeado su rival. Sí, le ha golpeado Nahuel. Mientras volvemos al directo. Saque de banda. Favorable a los alcázares. Preparado Cristian González para colgar ese centro. Cristian juega en corto. Ahí tenemos el lanzamiento de Chilena de Lauti, que sale despedido directamente hacia el otro carril. Ahí tenemos a Nahuel probando la chilena. Va a ser saque de puerta para Michian, en la que ha sido, bueno, íbamos a decir la última, pero es que con un contador similar, con una cuenta atrás muy parecida, llegó el segundo de Melilla, pero aquí sí que no. Llegamos al segundo periodo reduciendo distancias. Los alcázares, que se ha llevado esta segunda parte por 0-1, gracias al tanto de Álvaro Méndez. Ha tenido ocasiones Melilla, pero no del todo claras para tratar de ampliar las diferencias, pero quien ha aprovechado su impulso ha sido los alcázares, que aviva aún más la llama en esta recta final del partido. Nos tomamos un breve descanso y Control Melilla 2, los alcázares 1. No se vayan, que volvemos con más y seguro que mejor.
Ya estamos aquí de vuelta, preparados para vivir la última parte. Recuerden, Igi Control Melilla 2, Los Alcázares 1. Y vamos a vivir estos 12 últimos minutos de partido y de día. Ahí tenemos como rápidamente sale Mohamed como una flecha al larguero. La tuvo Igi Control Melilla como un auténtico bus. Salió Mohamed, se orientó hacia la derecha, ejecutó ese lanzamiento que se ha estrellado en el larguero. Tratando de sorprender ya y encontrar el tercero de salida. Ahí vemos cómo mete el cuerpo para recuperar Lauti, que se la lleva por el carril zurdo a punto de perderla. Mete el pie derecho para interceptar. De nuevo Pablo González. Pelota por la derecha. Controla cuanto puede. De nuevo Alfredo. Abre hacia la derecha. Pelota picada ahora para Nahuel. Nahuel que arma la chilena. Se estrella en Pablo. Y volverá a jugar otra vez Álvaro Méndez, que ya se dispone a ponerle movimiento. Ahí la tiene Luca Becares. Despeja el peligro de encima el equipo melillense. Y ya volverá a jugar Los Alcázares. Luca Becares juega en horizontal, balón atrás para Alfredo. Alfredo que levanta la pelota. Alfredo asiste hacia la derecha. Ahí tenemos el envío en largo. La deja pasar Mitzian. Saque de puerta. Pelota favorable para Igi Control Melilla. Ahí tenemos a Mitzian jugando por la izquierda. Asistiendo ahora hacia su propia área. La tiene por la derecha. Atacando Francisco Cintas. Pelota hacia atrás. Y volverá a atacar, a presionar el cuadro melillense. Allá va el golpeo con la derecha, que sale directamente rechazado. Cae sobre la arena. Hubo falta sobre Lauti. Y va a ser oportunidad para los Alcázares. Ahí le tenemos junto a su compañero. Después de haber recibido esa entrada por detrás de Miguel. Y va a tener a su disposición la posibilidad de colocar el empate, aunque la posición es bastante lejana. Pero ahí está, colocando con mimo la pelota. Despejando la arena de su camino. Y presto y dispuesto para fabricar el obús. Preparado ya para lanzar. Ahí está, tomando carrera. Pierna izquierda, paró Mitzian. Y va a ser córner. Aguantando firme. Vemos cómo le toca la parte baja de la espalda. Pero todo controlado. Y vuelta a la acción con este córner. Lauti la sirve en raso hacia atrás para asociarse con Luca Becares. Trata de escapar y la va a perder. La va a perder, ha sido el último en tocar. Juega Igi Control Melilla. Lo va a hacer desde el carril diestro. La tiene Mitzian. Preparado para subir. Mitzian avanzando. Golpeando y abriendo hacia el carril diestro. Ojo ahora en ese ataque. Pablo la cuelga dentro del área. La dejada de Lauti ha acabado en las manos de Alejandro. Recupera el cuadro melillense. Ahí está Alejandro Cintas. Están reclamando falta, pero nada de nada. El juego continúa. Ahí está Lauti. Lauti progresa, la pone por dentro. No puede tocar de cabeza a Alberto López. Y la pelota le va a caer a Mitzian, que sirve en corto para Cintas. De nuevo para Mitzian. Pelota en profundidad. Se queda enterrada en ese carril central. Y de nuevo, vuelta a los orígenes. Para que parta Alfredo. Alfredo tiene metros por delante. Y bueno. Aerolíneas Mitzian dejándose el físico. Porque está con dolores. Pero aún así arriesgando todo para detener ese esférico. Está con problemas. Está dolorido. Pero vamos a ver si puede aguantar. Porque ahí está. Como un auténtico aeroplano. Como un auténtico gato. Voló para detener esa pelota. Y vemos cómo efectivamente se la quitó de encima. Ahí está. Ya el compuesto. Aerolíneas Mitzian de nuevo a su servicio para despejar cualquier peligro que llegue en su área. Va a sacar el córner Los Alcázares.
Vamos a ver porque ahí está toda la defensa y todo el ataque dentro del área de Melilla. Preparados ya para ejecutar el córner. Ahí tenemos el centro que no puede controlar. Se la queda Lauti, que buscaba sacarle la mano a su rival. Avanza al contraataque. Ahí la tiene y control Melilla. Lleva el golpeo. Gol. Gol, 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 gol. Gol de control Melilla. Perro. Aprovechando la transición, aprovechando el contraataque en el momento más crítico del partido para el cuadro melillense. La puso cintas, sorteando rivales, y ahí aparece para picarla con la izquierda con esa mini vaselina ajustadita a la izquierda de la portería de Alfredo. Amplia las diferencias el combinado melillense a falta de poco más de 8 minutos para que termine este partido. Y control Melilla 3, Los Alcázares 1, marcó Berro. Gran contraataque, aprovechando los espacios y tratando de calmar un poco las aguas, de calmar un poco el tiempo antes de que se volviesen más correosos los Alcázares, aunque queda mucho por delante. Pero al menos sigue administrando la victoria. Sale jugando, ahí está Lauti. Lauti golpea y va a ser córner. Saque de esquina. Jugará el cuadro que viste de azul. Lauti se prepara para colgarla. Ahí tenemos el centro hacia el segundo palo. La dejada con el pecho directamente a las manos de Michian, que ya juega directamente buscando a Mohamed. La deja pasar precisamente su tocayo, que ya asiste para Alfredo. Abriendo hacia la derecha. La persigue en ese mismo carril. Uy, uy, uy. Y no va a haber falta, no va a haber falta, pero se ha hecho daño el jugador de los Alcázares. Ahí se queda Chris con problemas. Intenta ayudarle a Alejandro. Y ahí vemos cómo volvemos otra vez a la acción. Sale de nuevo jugando y control Melilla. Vamos a ver porque ahora el juego está parado. Esperando a que se vuelva a retomar. Ahí está el gesto de incredulidad del número 5 melillense. Y ha habido, al parecer, una roja al banquillo. Ahí vemos cómo se acerca uno de los colegiados. Y parece que sí, que ha habido expulsión en el banquillo de los Alcázares. Y ahora sí, parece que se reanuda el partido. Con saque de banda favorable. Ahí control Melilla. Ahí la tiene Michian, que la pone en largo, buscando el carril derecho. Ahí vemos esa dejada a la que no puede llegar Nahuel, pero progresa por la derecha, mete la pierna, intercepta a su rival. Se la queda de nuevo el cuadro azul y juega de nuevo desde atrás. Ahí tenemos el lanzamiento lejanísimo, Michian, y a punto estuvo de aprovecharlo en boca de gol Nahuel. Lo ha interceptado como pudo el portero de Melilla, que de momento se defiende. Trata de administrar esta ventaja. Recordemos que mañana será el partido de vuelta y es importante la diferencia de goles. Es importante también las sensaciones con las que se marchan los dos equipos para mañana, aunque de seguro será una historia completamente diferente. Sale jugando los Alcázares. Ahí tenemos la pelota por el carril zurdo. Tocaba Lauti. Allá va el envío lejanísimo que se marcha directamente por línea de fondo. Sacará Alfredo. La pone en largo, buscando el área rival, controla con el pecho y vemos la dejada hacia atrás, directamente hacia los dominios de Michian, que ya juega por la izquierda, avanzando junto a la línea lateral. Va a ser saque de banda favorable a control Melilla. Francisco Cintas, avanzando por la izquierda, dejando ese control hacia atrás para que la duerma el portero de Control. Ahí aparece Pablo, que se la devuelve otra vez a Michian, y creo que
ha transcurrido el tiempo límite, puede ser. Vamos a ver por qué se para el partido. Muchas interrupciones en este encuentro, sobre todo a raíz del segundo periodo. Y efectivamente, ahora va a tener pelota favorable. Control Melilla. Atacará Control Melilla, tocando en corto. Ahí está Mitsian, sirviendo para su compañero. Jugando desde atrás, levantando la pelota, controlando con el pecho y jugando en ese costado zurdo. Ahora cambiando de orientación hacia la derecha para Pablo. Pablo González a trompicones, a punto está de llevársela en dos tiempos. Recupera los alcázares. Ahí está Nahuel. Nahuel que recorta, Nahuel que cae. La doma y se la queda Control Melilla. Ahí tenemos colocando ese envío. No la pudo controlar finalmente bien el número 7, melillense. El remate de volea ahora de primeras directamente fuera. Y va a ser pelota favorable para Control Melilla. Ahí tenemos la pelota en largo. Recupera los alcázares por ese costado diestro. Va a ser saque de banda favorable al cuadro que viste de azul. Intenta llevársela ahora en esa posición. De nuevo Alfredo arrancando por la derecha. Se marcha el combinado azul. Ahí tenemos en profundidad, tratando de progresar, al jugador de Melilla, que ha recibido la falta. Trata de reincorporarse. Y efectivamente ya caminando por su propio pie. Tiene a su disposición este libre directo. Ahí tenemos colocándolo en la cima de la pirámide. Y ahí está Farid, que va a ser el encargado de ejecutar este lanzamiento. Preparado ya Farid. Ahí pita el colegiado. La pone hacia atrás para Mitsian. No ha decidido arriesgar, pero ahí está Farid avanzando por la izquierda. Sorteando muy bien a su rival. Va a definir. ¡Fuera! La tuvo Control. La tuvo Farid en esa progresión sublime que se fabricó. Y finalmente el disparo ha salido ligeramente desviado. Ya juega Alfredo, que abre hacia la derecha. Al ataque los alcázares. La pelota que se pierde por línea de fondo. Sacará de portería Mitsian, que ahí asiste hacia el carril zurdo. Preparado para seguir avanzando. Preparado para recorrer algunos metros. De nuevo, pelota en largo. Avanzando por el costado zurdo. Ahí está Farid, que prepara la chilena. Se topa con Lauti. Y va a ser saque de banda favorable al equipo melillense. Que ya prepara este ataque. Y ahora, bueno, gesto de indecisión. La recuperan los alcázares. Ahí se prepara ya Alfredo, que va a ser el encargado de jugar. Tocando hacia la derecha. Recepcionando de nuevo ese pase. Y a la busca en profundidad. Un equipo que se ha ido apagando a medida que avanza este tercer periodo. Ese 3-1 le ha hecho daño. Después de que estuviesen rozando el empate, pero este hombre se ha hecho gigante entre los tres palos y ha evitado en más de una ocasión el segundo de los alcázares. Y ahora vuelve a atacar Control Melilla. Pelota por el centro, recibiendo de espaldas a la portería. El remate fuera. El lanzamiento desviado. Sacará de nuevo Alfredo, poniéndola en juego para Nahuel. Nahuel, que aguanta la pelota ante la vigilancia de Mohamed. Lo hace por la izquierda. De momento se lo piensa y decide retrasar para jugar con su compañero guardameta, abriendo hacia la izquierda. Ahí está Nahuel. Nahuel dispara, fuera. El lanzamiento que sale desviado. Sacará de portería el Club Deportivo Control Melilla. Mohamed retrocede y reinicia el camino para Mitsian. Mitsian juega por la izquierda. De nuevo para Mohamed, a punto de perderla ante la intimidación y la presión de Álvaro Méndez. Se da la vuelta a Mohamed y cae finalmente sobre la arena.
Le saca la falta a su rival. Y de nuevo, libre directo favorable al combinado melillense. Parece que se ha hecho daño Mohamed, sí. Aguanta en el terreno de juego. Y ya vamos a ver si puede reincorporarse. Mientras vemos más sustituciones en las filas Digicontrol. Ahí está. De momento esperando. Y se señala las manos, sí. Se señala las manos. Aprovecha para hidratarse. Y ahí está. Otra vez en pie. Y listo para ponerse otra vez en marcha. Listo para volver a lanzar. Dibujando la circunferencia. Y ahí está. Preparado para tomar el camino. Ahí está Mohamed. Tomando carrera. Pierna izquierda. Fuera. Se marcha por detrás de la portería de Alfredo. Lanzando un nuevo aviso. El combinado melillense cuando ahí están presionando y siguen apretando con uñas y dientes los dos equipos. Y esto es solo el primer asalto. Recordemos que mañana tendremos el partido de vuelta y que va a ser trepidante, si no más, porque ahí ya alguno caerá eliminado. Y ojo, porque la renta puede ser mayor para Melilla. Lleva la contra. Uy, 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 rapidísimo al cruce en ese sándwich que han tenido los dos jugadores. Defendió muy rápido, en este caso, Cristian González. Pelota favorable a Digicontrol Melilla, que no tiene prisa, ya que estamos en la recta final del encuentro. Y sabe que el cronómetro juega a su favor. Busca sorprender. Se la queda de nuevo los Alcázares. Y ahí va a haber falta. Falta favorable para el cuadro azul. Falta a favor de los Alcázares. Y ahí tenemos un lanzamiento bastante lejos de la portería de Mitsian, pero listos y dispuestos para ejecutarlo. Ahí tenemos a Mitsian pidiendo más intensidad, pidiendo un último esfuerzo a sus compañeros. Mientras, ahí están, llamando la atención. Y preparado ya para ejecutar este disparo. De momento tocando en corto. Ahí está Alfredo, que la pone en juego, buscando el carril zurdo con esa recuperación. Ahí puede llegar el cuarto. Fuera. El disparo que se marcha por encima de la portería de Alfredo. Y ya buscando una de las últimas. Ahí tenemos el envío. Madurando la jugada. Cristian González, que la sirve por dentro. A la media vuelta buscaba ese disparo Lauti. Y se la queda de nuevo a su disposición Cristian González. Cristian se escora por la izquierda. Cristian la duerme en la arena. Decide retrasar y jugar con su guardameta. Alfredo cambiando de orientación para Cristian. Cristian que recorta. Cristian la pone hacia el segundo palo. Y ojo a la contra porque allá va Melilla. Es un mano a mano en ese recorte. Bien replegado el equipo azul. La mantienen los melillenses en ese 2 contra 1 y con problemas. Bueno, vamos a ver cómo acaba ese envite. Y ahora se queda Cris tendido sobre la arena. En esa batalla en el barro, en esa batalla sobre la arena. Era un 2 contra 1. Y ahí están. De momento, teniendo conversaciones con el colegiado. En un enésimo capítulo que hemos vivido en esta... Sobre todo en estos segundos 24 minutos. Cuando, ojo, porque va a haber alguna amarilla todavía por ahí. Vamos a ver por qué. El partido está bastante caldeado. De ahí la muestra al banquillo melillense. Y con problemas ahora Cristian González para incorporarse. Y ahí tenemos preparados. Y ahí está. Ya
Se reincorpora Cristian. Que ya va a poner la pelota sobre la arena para buscar un nuevo ataque. Preparados para este lanzamiento directo. Ahí está, mientras tanto, Mitsian. Bajo palos. Sonido de tambores, sonido de palmas. Preparado ya para tomar carrera. Cristian González. Ahí le tenemos. Pita el colegiado. Tomando carrera, pierna derecha. ¿Para dónde, Mitsian? Y ojo, porque aquí puede estar la eliminatoria. Teniendo en cuenta lo que puede suceder mañana. Paradón providencial. Sellando el candado, Mitsian. Incluso en la recta final, incluso parecía estar tocado físicamente en algunos momentos. Busca la transición y control Melilla. Busca el cuarto. La pelota que sale directamente rebotada. Y están reclamando que la ha mandado fuera. Lejos de la posición en la que tiene que sacar ahora mismo Alberto López. Y jugará de nuevo los Alcázares. Creo que ha habido amarilla para Berru, efectivamente. Y ahora hay un jugador. Digicontrol Melilla por el suelo. Cuando nos quedan 16 segundos para el final. Ahí vemos cómo van a volver a plantar el banderín. Y mientras tanto se resiste este final de partido. Se prepara ya para ponerla Jesús. Recordamos los resultados de esta jornada. Arrancamos aquí con la victoria de Barcelona BSC por 4-2 contra Fútbol Fran Mejías. Continuó Black Wolf Academy por 6-1 a Guadalcacín ya en el lado femenino. Y también en el lado femenino, Barriada La Playa venció por 2-1 al filial melillense. Vamos a ver porque aquí va a ser la última. El disparo de cintas lo atrapa Alfredo, busca la transición. Uy, el pase que se ha quedado corto. Queda un segundo y ahora sí, cronómetro a 0. Termina el partido. Vaya batalla de dureza, de derroche físico, de golazos, la que hemos vivido para cerrar este jueves. Victoria de Digicontrol Melilla por 3-1 contra los Alcázares. Ha valido el gol de Pablo, el gol de Francisco Cintas y el gol de Berru para imponerse al tanto de Álvaro Méndez. Así que toma la primera ventaja de la eliminatoria el cuadro melillense. Y todo lo que hemos contado, tanto en segunda división masculina como femenina, es solo la primera parte de un envite que continuará mañana, porque es un playoff a ida y vuelta. Y de momento el primer escalón, el primer tip verde lo ha sellado Digicontrol Melilla. Así que ahora sí que sí, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que se lo hayan pasado en grande, casi tanto como nosotros, narrando todas estas contiendas, narrando otra maratón, porque otro fin de semana se pone en marcha, otro fin de semana de mucha pasión, de mucha emoción y ya con nuevos premiados. Digicontrol Melilla 3, los Alcázares 1. Terminamos este jueves 3 de julio. Mañana viernes 4 de julio continuará la acción con mucho más y seguro que mejor. Recordamos rápidamente, el duelo entre Digicontrol Melilla y los Alcázares será mañana a las 8:15. También horario de tarde, media hora antes del que ha comenzado hoy, 8:15 de la tarde, partido de vuelta entre Digicontrol Melilla y los Alcázares. Despedimos, porque esto ha sido todo por hoy. Aquí en Torroch, saludos y muy buenas noches.